Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches tengan todos ustedes, mis queridos amigos, mis queridas amigas y por supuesto, claro que sí, todos ustedes, los que están en medio. Bienvenidos una vez más a este su programa favorito, El Círculo de Lectura. Y hoy les traigo otro poemario. Voy a intentar algo nuevo, güey, porque voy a leerlo, ¿no? O sea, como siempre en el mismo formato, subiendo los capítulos y cuando acabe el libro completo, subimos el libro completo para que lo puedas disfrutar mientras te estás quedando dormido. Digo, cuando quieras aprender. Pero también voy a empezar a incursionar en el pedo de los YouTube Shorts. Entonces, voy a hacer acá los poemas y los voy a subir también en shorts, porque pues güey, o sea, hay unos como estos que son como 10 en una sola, güey. Pero bueno, sin más por el momento ni preámbulos que no te importan, le quiero mandar un saludo a mi amiga Rebeca Gomitas, güey, a Rebe Gomitas de la Sierra, por regalarme este maravilloso libro poemario. Gracias, de verdad, creo que siento que regalar un libro es otro pedo, güey. Así que muchas gracias, de verdad. Ay, sí es cierto, güey, hace mucho que no hacemos eso. Gracias por venir, les mando besos. Pónganselos donde quieran. Efraín Huerta, Antología Poética. Dispense usted las molestias que le ocasiona esta obra poética. Esta antología reúne poemas de Efraín Huerta escritos en diversos momentos de su vida que han sido agrupados en distintos apartados y que ilustran los temas, atmósferas y tonos literarios que los distinguen. De esta manera se invita a leerlos como pequeños universos independientes. Se busca igualmente que el paso de uno a otro apartado, conforme a lo largo de la lectura, una impresión global de su obra poética, que constituye una estación definitiva dentro de las letras mexicanas del siglo XX. Así que vamos a hacerlo. Efraín Huerta, Antología Poética. Selección, prólogo y notas de Gerardo Ochoa Sandi. Presentación. En la Secretaría del Estado de Educación de Guanajuato conmemoramos el centenario del natalicio de Efraín Huerta, porque la memoria de nuestros grandes escritores es un legado que debemos de aprender a valorar, conservar y transmitir a las generaciones futuras, siendo todos partícipes de una herencia que nos enriquece. Fieles a este compromiso de difundir y reconocer el trabajo realizado por guanajatenses destacados, ponemos esta obra en tus manos. Edición especial que presenta una de nuestras joyas nacionales. Pues referirse a Efraín Huerta es hacer vibrar a una parte de Guanajuato, a una parte de nuestro territorio cultural y poético, porque creó una obra que emergió desde su realidad silaoense y guanajuatense, hasta llegar a la universalidad, forjándose un nombre de indiscutible valor para la literatura hispanoamericana. Silaoense de Silao, güey. El estado Silao. El municipio tal vez. Ciudad, no sé qué sea, güey. Disculpen mi nula conocimiento geográfico de mi país. La razón de ser de esta obra es revivir los ideales que nos dejó en sus escritos, cuyo espíritu poético ha fluido en su pensamiento vuelto letra, compartiéndonos su forma de sentir y ver el mundo, de amar su pueblo y a su nación. Si bien su obra está llena de riqueza y de diversidad temática, como el amor, la voluntad de lucha, las escenas urbanas, el retrato de su tiempo, sin duda Huerta nunca se olvidó de las voces de su infancia, de las imágenes y la poética de nuestra tierra. Por lo mismo, su ejemplo y trabajo deben servirnos de inspiración en nuestra tarea de educar, tomando en cuenta el potencial que está en nuestras manos, despertar el alma y el corazón de nuestra niñez y juventud. Te invito a leer y profundizar el pensamiento del ilustre poeta, compartiendo con las nuevas generaciones el amor por la lectura y escritura como medios para expresar sus sentimientos, emociones, dudas e inquietudes, sin dejar de lado el sueño de, quizás algún día, convertirse en futuros grandes escritores. Miguel Márquez Márquez, gobernador constitucional del estado de Guanajuato, 2014. Año de Efraín Huerta. Estimado maestro, este libro te acercará a la vida y a la obra de uno de los grandes escritores mexicanos del siglo XX, Efraín Huerta. Encontrarás aquí textos de gran calidad literaria que contienen las ideas y la imaginación de un hombre que este año cumpliría un siglo.
La Secretaría de Educación Pública ha querido poner en tus manos esa antología conmemorativa, pues el mejor homenaje que puede rendirse a un autor es leerlo. Efraín Huerta nació en Silao, Guanajuato, el 18 de junio de 1914. Vivió su infancia en varias ciudades del Bajío, Irapuato, León, Querétaro, dedicado a jugar fútbol y a desempeñar toda suerte de trabajos, gritón de lotería, campanero, cartelista. A los 16 años llegó a la Ciudad de México y pronto encontró un camino en el periodismo, empezando a colaborar a los 20 años en El Nacional. Al año siguiente, la editorial Fábula publicó su primer libro de poemas, una plaqueta titulada Absoluto Amor. En ese mismo año de 1935, Huerta se afilió al Partido Comunista. Yo te invito a pensar, güey, como siempre, nada más a pensar, pero además si quieres dedicarle tantito pensamiento a tu pensar, ¿por qué puta madre, güey, todos los artistas, poetas, lógicos, pensadores, intelectuales de verdad, güey, no la mierda que sale en la televisión, no la basura como yo, intelectuales de verdad, güey, gente que se dedicó a leer, a escribir, a pensar, güey, todos se afiliaban al Partido Comunista, güey, todos, no hay uno que no, güey, y el que no, en realidad no era intelectual. Y estoy dispuesto a discutirlo y a agarrarme con quien quieran, güey. Periodismo, poesía y militancia política fueron las actividades alrededor de las cuales Huerta construyó su vida y su obra. Más tarde se incorporó también al mundo del cine, como crítico cinematográfico, en años que hoy se recuerdan como la época de oro del cine mexicano. Fuera de Huerta, una vida intensa, entusiasta en todos los órdenes. Fue un enamorado de tiempo completo. Su poesía nos acerca a la vida en la Ciudad de México, a mediados del siglo pasado, y en ella pueden leerse noticias de acontecimientos históricos de México y del mundo, particularmente los que constituyeron hitos para el pensamiento de izquierda: la Guerra Civil Española, la Revolución Cubana, el movimiento ferrocarrilero. Hombre siempre activo y atento, solo un carácter de laringe, del que se curó, solo un cáncer de laringe, del que se curó a costa de perder la voz, lo fue retirando poco a poco de la vida pública, hasta su fallecimiento, en febrero de 1982. Es un deber de la nación mantener viva la memoria de sus grandes hombres. A la Secretaría de Educación Pública, que vela por la cultura y educación en nuestro país, toca recordar a quienes con su obra y su ejemplo han dejado una herencia intelectual, artística y moral de inmenso valor para los mexicanos. La edición de este volumen cumple con difundir esta herencia, a través de los textos aquí reunidos. Es nuestro anhelo que esta antología sea de tu aprecio e interés, y que pueda contribuir a la difusión de la lectura de la obra de Efraín Huerta, así como al cariño por la poesía entre tus alumnos. Sí me llegó, güey. Prólogo al lector. Esta antología reúne poemas de Efraín Huerta, escritos en diversos momentos de su vida, que han sido agrupados por 8 apartados que ilustran los distintos temas, atmósferas y tonos literarios que los distinguen. De esta manera, se invita a leerlos como pequeños universos independientes. En todo caso, se pretende que el paso de uno a otro apartado ofrezca, a lo largo de la lectura, una impresión de conjunto de su obra poética, la cual constituye a una estación definitiva de las letras mexicanas del siglo XX. Alba suave de codos en valle. Alba suave de codos en el valle. Gerardo Ochoa Sandi. Los orígenes, las mudanzas. Efraín Huerta nació el 14 de junio de 1914, hijo de Sara Romo y de José M. Huerta, abogado, juez civil y amante de las letras. Un año antes, en 1913, Francisco I. Madero había sido derrocado y ajusticiado por Victoriano Huerta. La sucesión presidencial por la vía electoral, la primera ocasión en 35 años, dio inicio a la etapa armada de la Revolución Mexicana. En 1914 estalló la Gran Guerra, o Guerra Europea, llamada después Primera Guerra Mundial. Y en 1917, la Revolución Soviética, acontecimientos que modificarían la fisonomía europea y mundial. Nadie escaparía a estos terremotos de la historia. Tampoco lo haría Efraín Huerta. La infancia y adolescencia temprana fueron de mudanzas y experiencias iniciáticas, un constante zigzag geográfico y una exploración vocacional. En Irapuato, a donde acompañó a su padre por cuestiones de trabajo, vendió pan en el mercado del barrio y aprendió tipografía, aunque el oficio no le apasionó, pues le atraía más el fútbol. Luego se mudó a Guanajuato, donde la familia enfrentó la pobreza y los alcanzó una epidemia de tifus, causa de la muerte de su hermana, Carmen.
En León, la siguiente escala, vendió periódicos y, convertido en un destacado delantero en las canchas, invirtió en zapatos deportivos los 5 pesos de su utilidad. En 1930, a sus 16 años, la familia se trasladó a la Ciudad de México, avecindándose en el barrio de Tepito. Huerta intentó ingresar a la Academia de San Carlos, pero dado que su educación básica no había sido consistente, tuvo que ponerse al corriente en la llamada Perrera de San Pedro y San Pablo, y que frecuentaban los alumnos de primer año de la Escuela Nacional Preparatoria. La mayoría de ellos lo superaban en edad y se volvieron sus mentores en la exploración de las zonas prohibidas de la capital, las que combinaba con sus visitas a la biblioteca. En la Perrera, hizo amistad con un estudiante adinerado, Cristóbal Sayago, quien le prestaba libros que Huerta transcribía en sus libretas. No sé a quién se le ocurrió hacer la tipografía de este libro en azul. Eres un pendejo, güey. Huerta no pudo ingresar a la Academia de San Carlos, por lo que estudió en la Preparatoria Nacional de San Ildefonso. Fue ahí donde estableció sus primeros vínculos con los otros 2 escritores, cuyos centenarios de nacimiento conmemoramos también este 2014. El narrador y luchador social, José Revueltas y Octavio Paz, cuya obra poética y ensayística le valió el Premio Nobel de Literatura en 1900. Es el único mexicano que ha recibido tal distinción. En San Ildefonso, Huerta conoció a Paz, quien dirigía la revista Barandal. Los dos estaban contagiados por la literatura y por los ventarrones de cambio que circulaban en México y el mundo. Los unió asimismo la solidaridad con Revueltas, encarcelado en 1934 en las Islas Marías y sometido a trabajos forzados durante el gobierno de Lázaro Cárdenas debido a su militancia política, calificada de antisocial. Animaba a una huelga de trabajadores agrícolas. Era la segunda ocasión que estaba preso, pues antes había organizado una huelga en la fábrica El Buen Tono. En 1934, Huerta empezó la carrera de Derecho, que abandonó después. Estaba inoculado por el periodismo, la poesía y el compromiso social. ¿Sí que pensabas tú, mi querido tibio, que tu derecho a manifestarte siempre había sido permitido? Por supuesto que no, bebé. Huerta, Revueltas, Paz. A lo largo de su vida, los 3 autores tuvieron encuentros y desencuentros. Los separaban, en parte, las diferencias políticas. Huerta y Revueltas eran militantes de organizaciones de izquierda, mientras que Paz se mantuvo al margen de ellas. También tuvieron diferencias en cuestiones literarias. Paz rechazaba la literatura influida por las ideologías partidistas, las cuales participaban Huerta y Revueltas. El debate era natural ante la magnitud de los sucesos sociales y políticos de entonces. Un debate, además, que ocurre con frecuencia en las letras. Como resultado de la Revolución Mexicana, la Primera Guerra Mundial y la expansión del comunismo en la antigua Rusia, intelectuales y artistas, escritores y académicos en México y en el mundo asumieron públicamente una postura ante los sucesos. Perdón, güey. El comunismo implica que no haya ningún sistema de gobierno. Rusia nunca ha sido, ni será, ni fue comunista, güey. Así de huevos nuestro sistema educativo. Era imposible no hacerlo. La guerra civil española, en la segunda mitad de los 30, acentuaría el apremio por la toma de posición ante la expansión del fascismo en Europa. Luego, en los 60, la revolución cubana encabezada por Fidel Castro ocasionó un gran entusiasmo que revitalizó la noción del intelectual comprometido con la sociedad. Los movimientos estudiantiles de 1968, año calificado como axial por Octavio Paz, que sacudieron a las ciudades de México, Praga, París y Chicago, entre otras, avisaron nuevamente el debate. No obstante, la evolución del castrismo y el comunismo en Europa Central y la Unión Soviética desilusionaron a muchos de sus simpatizantes. Huerta y Revueltas se desencantaron también. Paz ahondó en su crítica a los regímenes autoritarios. Revueltas perseveró en su pensamiento y militancia de izquierda. Huerta, aquejado por la enfermedad, disminuiría su visibilidad pública, congruente con sus ideales de juventud hasta el final. Junto con las coincidencias hubo discrepancias, y el tono de su conversación llegó a ser irónico, áspero e incluso brusco. No obstante, al margen de tales vicisitudes, los 3 perseveraron en la amistad, basada en respetos mutuos. Un apunte veloz. En 1938, Paz publica en Taller un adelanto de la novela El Quebranto, de Revueltas, y le busca, aunque sin fortuna, un editor.
Luego, en 1941, Paz recibe con severidad la publicación de Luto Humano, novela de revueltas, y se lanza contra la narrativa de la revolución. En tanto, a mediados de los 40, Revueltas en réplica sobre la novela del Cascabel al Gato, fijó su posición y se lanzó contra los escritores mexicanos helenizantes, Alfonso Reyes, los europeizantes, Javier Villaurrutia y Octavio Paz, y los revolucionarios, Mariano Azueta, Gregorio López y Fuentes, Jorge Ferretis, y absolvió a los de orientación marxista, Efraín Huerta, entre otros. También, en 1941, aunque no seducido por la forma ni el tono de su poesía, Paz diría de Huerta: es irónico, ¿no, güey? Porque se habla de todos estos intelectuales, pero no se habla del que les pagaba, güey. Entonces, ¿cómo podríamos esperar que nuestra intelectualidad discuta realmente, güey? O debata realmente alguna situación si siempre ha tenido miedo de quedarse en la calle, güey. Leyendo a Efraín Huerta, me he descubierto una simpatía por su poesía. Algo de su espíritu está cerca del mío. El total desengaño que solo pide ya un engaño total. El engaño de la eternidad. El frenesí estéril del dolor y de la alegría. El deseo de apesar de un modo lúdico. Lúcido, pero no helado. El estado más puro del hombre. El estado amoroso. El instante de la total comunión con la mujer. Al leer sus poemas, que no me seducen por su forma ni por su tono general, sino por sus involuntarios aciertos, desgarradoras revelaciones no buscadas, he recobrado la fe y la alegría. En 1966, Paz, quien nunca aprobó la poesía política de Huerta, haría una vez más la autocrítica y contextualizaría la aportación literaria de su contemporáneo dentro de la tradición de la poesía mexicana. Muerte sin fin, de José Gorotriza, concluye una tradición, indica Paz, y desde entonces la poesía hablará otro lenguaje, se volverá callejera. El primero en sacar partido de esta situación fue Efraín Huerta. Muy joven, aún, publicó una serie de poemas en los que, cegados por la literatura, sus amigos no vimos sino unas imágenes sorprendentes mezcladas a otras que prolongaban el surrealismo hispanoamericano y español. Ciegos y también sordos, pues no oímos la voz que hablaba por la boca de Huerta. La otra voz, blasfema, anónima, la voz maravillosa de la transeúnte desconocida, la voz de la calle. Después, Huerta escribió desafortunados poemas políticos. Ahora, en una milagrosa vuelta a su juventud, ha publicado varios poemas que continúan, ahondan y ensanchan sus primeros poemas. En 1964 y 65, Huerta impartió un ciclo de conferencias en el Instituto Cultural Hispano-Mexicano, entre ellas la Hora de Octavio Paz. Huerta realiza un cálido enconomio de su vida y obra, y concluye que Paz será el primer premio Nobel de Literatura, reconocimiento que recibió 26 años después. Posteriormente, en 1977, en una lectura de poesía en el Palacio de Minería de la Ciudad de México, Huerta, sin voz, a causa de un cáncer en la garganta, ante los abucheos al principio de la lectura de Paz, se puso en pie, y con una mirada cayó a los rijosos. Sobre el adelanto que difundió en su segundo número la revista Taller de la novela El quebranto de Revueltas, Huerta escribió en 1938 la primera crítica literaria que Revueltas apreció. Huerta también se solidarizaba con los llamamientos a la militancia que hacía Revueltas. Los dos mantenían un afectuoso intercambio epistolar. En 1946, Revuelta le correspondió a Huerta, a través de la carta artículo Visión del Paricutín, a propósito de Alfonso Reyes. Ay. Ya decía yo. Huerta y Paz. En 1936 estalló la Guerra Civil Española, hecho crucial para la historia cultural de México. La solidaridad del gobierno de Lázaro Cárdenas, alentada por diversos intelectuales y diplomáticos mexicanos, abrió las puertas al exilio español.
clave en la creación de instituciones de diversa índole, y que aportó su oficio y saber a pilares culturales del país, como el Fondo de Cultura Económica y el Colegio de México. Sí, claro. Impulsado por la Alianza de Intelectuales Antifascistas, se organizó el Congreso de Escritores para la Defensa de la Cultura, en Valencia, España, en solidaridad con la República Española asediada por el fascismo. Una invitación a paz al Congreso de Valencia llegó a México, pero, debido a que no militaba en la Liga de Escritores y Artistas Revolucionarios, LEAR, ni el Partido Comunista, se conspiró para que no la recibiera a tiempo. Huerta se enteró y se puso al tanto a la escritora Elena Garro, novia de Paz en ese entonces. Huerta finalmente no asistió. En su conferencia, Noticia de la Poesía Mexicana Contemporánea, realizada en el Ateneo Valenciano, Paz leyó poemas de sus colegas y compatriotas, Efraín Huerta entre ellos. Huerta era miembro de la Federación de Estudiantes Revolucionarios, FER, y se había afiliado en Mérida en 1935. Al Partido Comunista, del cual fue expulsado en 1943. Un proyecto cultural estrechó más los lazos entre ambos. En diciembre de 1938 nace Taller, revista encabezada por Octavio Paz, Efraín Huerta, Rafael Solana y Alberto Quintero Álvarez. La revista se publicó hasta 1941, con Paz como figura tutelar. En 1939, el pacto germano-soviético, que presidió a la invasión nazi a Polonia, los distanció. Huerta creía en Stalin, mientras Paz era cada vez más suspicaz. Pero Huerta permaneció en el Taller y colaboró luego con el hijo pródigo. José Revueltas se asomaría por ahí también. Huerta, periodista. Volvamos a Huerta. Desde la década de los 30, Efraín Huerta se entregó al periodismo cultural y político hasta su fallecimiento en 1982. Es vasta la lista de los medios donde escribió. Así, Comunidad, Diario de México, Diario del Sureste, El Corno Emplumado, El Fígaro, El Heraldo de México, El Mundo Cinematográfico, La Lucha, El Nacional, El Popular, Esto, La Voz de México, Intercambio Cultural, Nuevo Mundo, La República, Nosotros, Aquí, Diario de México, Personas, Reportajes Estelares, Acá, La Capital, Metáfora, Nivel, El Gallo Ilustrado de El Día, Novedades, Excelsior, Pájaro Cascabel, Revista de Bellas Artes y Revista de la Universidad, entre otras publicaciones. Es unánime la valoración de su faceta como crítico de cine, que alcanzó amplia relevancia en las décadas de los 40 y 50. Una parte, luego de su muerte, ha sido recuperada para los lectores. Ediciones La Rana y la Universidad de Guanajuato rescataron en 2010 su columna Close Up, una crítica cinematográfica de Efraín Huerta. En 2 volúmenes, compilada por Alejandro García, en colaboración con Evelyn Tapia. La columna había sido publicada originalmente en la Revista Mexicana de Cultura del diario El Nacional, entre 1947 y 1952. Esta faceta aún está por investigarse con profundidad. Los especialistas destacan sus columnas Polvo de Estrellas, Haces y Estrellas, Llamado a las 7, Cine y Anticine y Cinema Reporter. Huerta publicó como Filmito Rueda, Juanito Pegafuerte, El Periquito y Julián Sorel, entre otros seudónimos. Sin duda, el periodismo le franqueó el acceso a la farándula y al cine, donde ganó simpatías. Bohemio, carismático y para colmo poeta, Huerta fue galante con las actrices y ante la belleza femenina en general. Una caricatura de la época, de Abel Quesada, registra la siguiente escena. Huerta de rodillas, vestido de traje y sin zapatos, sudoroso y ruborizado con el bloc de notas en las manos. Observa meloso a una actriz pelirroja y frondosa, sentada en un sillón, con el vestido amarillo escotado y arriba de la rodilla. La actriz responde a su curiosidad periodística. No, soy casada, ni tengo novio, pero señor Huerta, ¿no le parece que esto ya se está pasando de entrevista? En pos del rescate de sus primeros artículos publicados, Guillermo Sheridan, autor del estudio preliminar y notas, reúne 100 escritos con el título Aurora Roja, Crónicas juveniles en tiempos de Lázaro Cárdenas, 1936-1939. México, Peccata Minuta, 2006. En colaboración con Maribel Torre y Maribel de la Fuente y Gustavo Jiménez. El tiro fue de 50 ejemplares, novenales y fuera de comercio, obsequiados a bibliotecas de México y el extranjero. Pues fue la voluntad de Efraín Huerta,
relata Sheridan, que estas crónicas no fuesen reunidas en una publicación, como también recordaría su hijo el poeta David Huerta. Una selección de textos sobre temas literarios fueron rescatados igualmente en 1983 y publicados por la UNAM, con prólogo de Mónica Mansur. Aquellas conferencias, aquellas charlas, impartidas en 1964 y 1965 en el Instituto Cultural Hispano-Mexicano, entre las que figura la conferencia La Hora de Octavio Paz. Mucha faena de rescate está por hacerse. El Gran Cocodrilo, proyecto editorial. Una estación central en Huerta es la creación del movimiento literario, el cocodrilismo, y la difusión de la obra literaria a través de los cuadernos El Cocodrilo. El cocodrilismo nació en los 50, acaso de resultas de su decepción por los cambios sociales. Es una cuestión de perspectiva, es una expresión de pesimismo o de júbilo. Las dos versiones nos excluyen. En una, el cocodrilismo nace en 1949, durante la inauguración de la primaria Margarita Paz Paredes, en el municipio de San Felipe Torres Mochas, Guanajuato. Margarita Paz Paredes invitó a sus amigos, quienes contaron cuentos de cocodrilos. Huerta diría en esa ocasión, es que todos llevamos un cocodrilo dentro, de lo cual surgiría su mote, el Gran Cocodrilo, y el movimiento literario. Esa escuela lírica y social, que en mucho se opone al existencialismo, extraordinaria escuela de optimismo y alegría. Huerta, a propósito de una pregunta de Cristina Pacheco, completó: mejor que te lo explique Otaola, y me trae de inmediato un ejemplar encuadernado de unos hombres, 1950. En el capítulo que Ota, como lo llaman sus amigos, dedica a Huerta, leo: en serio, Efraín Huerta, ama el desconcierto de las formas que bostejan como cocodrilos para escupir su aburrimiento. Por algo se levanta la bandera del cocodrilismo en honor a esos seres, saurios o serios precursores del aburrimiento universal. Y acota, en realidad, más que los cocodrilos, me parezco a Snoopy. Efraín se levanta y encasqueta una cachucha de visera e imita el gesto, a la perfección del sabio compañero de Charlie Brown. Otra versión afirma que el cocodrilismo surgió debido a que la realidad, vuelta insoportable, exigía esconderse debajo de la piel de un cocodrilo. La expone José Emilio Pacheco. La segunda hipótesis no tiene nada de alegre ni de optimista. La realidad se ha vuelto insoportable. La única manera de resistirla es meterse bajo la dura piel del cocodrilo, animal que soporta, persevera y nos esconde. Sigue ahí, bostezando a lo mejor, riéndose de nosotros. ¿Quién puede saberlo? Cocodrilismo, refutar el dolor con humor. Así pues, nada tiene de extraño que en la reproducción de Huerta los poeminos correspondan a la etapa final de su vida en que sobrevivió 8 operaciones y se rehizo de los horrores del cáncer. Sin embargo, perdió la voz. Hoy solo podemos recuperarla en este disco. Ahora lo escuchamos de manera distinta. Ya no nos habla de la muerte, sino desde la muerte. El cocodrilismo dio a luz a los cuadernos del cocodrilo, que entre 1957 y 61 editó Huerta junto con Jesús Arellano, publicaciones atadas con hilo rojo que regalaba a sus amigos, ilustradas con la viñeta de un cocodrilo que leía, autoría de Recci. Vida y poesía. Intuiciones, hipótesis, contraseñas. Está pendiente su biografía, pero su poesía está repleta de alusiones y Efraín Huerta, absoluto amor, al que José Emilio Pacheco definió como un árbol de familia, es una guía básica. En Huerta, vida y poesía andan juntas. Soltemos al paso algunas intuiciones, hipótesis, contraseñas, basándonos en la edición de su poesía completa, realizada por Martí Soler. En Absoluto Amor, publicado en 1935, a los 21 años de edad, con un tiraje de 150 ejemplares, identificamos al poeta que, inmerso en los contratiempos de la historia, prefiere darle atención al amor y a sus variaciones, el enamoramiento, la esperanza, la devoción, la ausencia y la soledad. El lenguaje es, de manera natural, intimista, repleto de referencias visuales de perfil naturalista, como las nubes, las playas, la luz, las bahías. En 1936, a los 22 años de edad, publicó Línea del Alba, poema dividido en 8 secciones, con un tiraje también minúsculo, 70 ejemplares numerados. Huerta, su vida y su periodismo andan sueltos en los territorios del cardenismo en México y la Guerra Civil Española. Ocupados en darle solución inmediata a los apremios de la supervivencia, cultiva su huerto poético.
Aún así, hay en sus versos el vaivén de una soltura que empuja hacia la espontaneidad. Su lenguaje es un parto en ciernes. El alba, motivo poético central en buena parte de su poesía, hace su aparición. Posteriormente, en Poemas Prohibidos y de Amor, lo que llamaremos la anécdota de la historia, abre de golpe las puertas de su poética en apuntes líricos y simbólicos, nutrida de un ventarrón narrativo, testimonial. Lo muestra el poema dedicado al poeta español ajusticiado por el lanzamiento fascista español, Presencia de Federico García Lorca, o el que se ocupa de uno de los caudillos de la Revolución Mexicana, Canto a Obregón, entre otros más. La vida de Huerta se aclara en su vivacidad biográfica. Hacia 1943, Huerta tiene 29 años, y en los poemas de Guerra y Esperanza, dedicado al heroico pueblo chino, veterano en esta guerra contra los enemigos de la libertad, irrumpen los sucesos internacionales. El registro biográfico se politiza. El poeta es militante. Nuevamente la guerra civil española, la amenaza nazi, el sacrificio en Lídice, la resistencia soviética ante los embates del nazismo alemán. Stalingrado en pie. Publicado el 18 de septiembre de 1942 en el diario El Popular, es una muestra clave de su poesía militante y de cómo, en realidad, el mundo no ha avanzado absolutamente nada, cabrón. La amenaza del nazismo, la resistencia rusa, a la verga. Los soldados rusos resistieron entre el 23 de agosto de 1942 y el 2 de febrero de 1949, el asedio de las tropas de Hitler. La batalla, calificada como la más sangrienta de la historia de la humanidad, tuvo un saldo de alrededor de 2 millones de muertos entre soldados de ambos bandos y civiles soviéticos. La victoria soviética implicó el principio del fin del nazismo. La analogía con la igualmente fracasada invasión de Napoleón en 1812 es inevitable. Huerta, con lucidez histórica, advierte la relevancia de la resistencia de Stalingrado. Ahí ganaron la Segunda Guerra Mundial, güey, en Stalingrado. No con las bombas, o sea, ya no quiero hablar de nada, güey, estoy harto a la madre. Los Hombres del Alba de 1944, publicado a sus 30 años de edad, es para varios críticos el libro más brillante de Huerta. Nos ofrece uno de los más vividos retratos de la Ciudad de México en la historia de la poesía mexicana del siglo XX, acaso el más. La ciudad de Huerta está repleta de personajes misteriosos y espectrales que circulan en fantasmagorías de sus calles, de esa manera más auténticas, y en el transcurso del libro, a Huerta, lo vemos, lo sentimos y andamos junto a él. A José Revueltas dedica el recuerdo del amor, y el libro a su hija Andrea. En Poemas Prohibidos y de Amor, antología preparada por Huerta y publicada en 1973, destaca la crítica a la jerarquía católica, ante la cual se sentía incómodo, asfixiado, ofendido. En estos, Efraín Huerta parece que se aparta de las notas biográficas, aunque no obstante están ahí, a través de su palpable lírica personal. Los poemas de viaje, de 1949 a 1953, son el registro de sus itinerarios. Es poesía inflamada por su convicción revolucionaria y también por las visiones del viajero en constante descubrimiento. Estados Unidos, Checoslovaquia, Armenia, la Unión Soviética y Polonia. Los dedicados a los países del bloque socialista, que vistió como secretario general del Consejo Nacional de Partidarios de la Paz. Son los poemas, históricos o políticos, más autobiográficos y de tono más personal. En Estrella en Alto, publicado en 1956, a sus 42 años de edad, Huerta cincela algunos de los poemas autobiográficos claves de su obra. Lo vemos con nitidez ante la escultura de la Diana Cazadora en la Ciudad de México, o coqueto ante Lili en Praga, mi novia, y encolerizado de indignación social en la Avenida Juárez. Lo individual y lo social encuentran su comunión. Se filtra, como por casualidad, uno de sus más bellos poemas amorosos. Este es un amor dedicado a Rosaura Revueltas. Hacia inicios de los años 60, Efraín Huerta escribió 2 poemas que registran lo que esconde el milagro económico mexicano y deja constancia en actos del escepticismo social. Huerta está ahí, poeta de izquierda, militante, pero no es espectador de lejos ni tampoco se victimiza en Elegía de la Policía Montada y Mi país, oh mi país. El verso, mientras más se aprieta, más revienta.
Uno de los poemas más conocidos de su obra, El Tajín, dedicado a su hijo el poeta David Huerta y a Pepe Gelada, es el registro de su viaje por la zona arqueológica en una experiencia de revelación. El poeta urbano, apasionado por el cambio social, prueba que se encontraba siempre, atento a los misterios metafísicos, como lo ilustran también sus poemas de énfasis religioso, escritos en diferentes etapas. La vida transcurre, la edad pasa, la edad pesa y la intensidad con la cual vivió cobra la factura. La actitud poética sigue, aunque no escapa al deterioro que sucede a diario y a tientas. En un ejercicio de revisión de su vida y obra, y de sus contemporáneos y su época, escribe, borrador para un testamento, dedicado a Octavio Paz. En 1974, Huerta tiene 70 años de edad y publica Los Eróticos y otros poemas, en los que vuelve a los embates de su vida, la azarosa Ciudad de México, su culto a la mujer, la rebeldía que lleva a cuestas como un galardón, Juárez, Loreto, Afrodita Morris y barbas para desatar la lujuria, concretan estos alegatos. Desde tiempo atrás, Huerta había acuñado los poemínimos, luces de bengala en el cielo de las letras mexicanas, breves e irónicos, sabios y chocarreros. Los poemínimos juegan con las expresiones diarias para sacarles por las buenas y por las malas su fulgor. En 50 poemínimos de 1978, Huerta se acercaba a la muerte, sin duda riéndose, lo cual es cosa seria. Lo explica así. Yo, humorista, Dios me libre, soy el hombre más serio de mi generación. En el prólogo de mi libro de 1944, Los hombres del alba, su autor, mi fraternal amigo Rafael Solana, dice textualmente: Efraín Huerta carece por completo del sentido del humor. Es el más duro, el más inflexible, el más sin sonrisa de todos nuestros poetas. Estas palabras tuvieron validez en aquel momento, porque después aprendí a reírme de la muerte. Durante el año que pasé en 3 hospitales del Centro Médico Nacional, como que sigo riéndome, pero yo me río en serio, porque el humor, el buen humor, tiene una fuerza superior, como el buen amor. En una nota completa la explicación. Los poemínimos, durante mucho tiempo supuse con ingenuidad que estos breves poemas podrían ser algo así como unos epigramas frustrados. Error. Mi Raquel, 8 años, al leer algunos, declaró lo siguiente: son cosas para reír. Poco después, en la casa de un famoso pintor, Octavio Paz, 58 años, los definió de esta manera: son chistes. Me alegro en extremo que, separados por medio de experiencia y cultura, Raquelito y Octavio hubieran coincidido. La vida y obra, el reconocimiento. Huerta no fue un poeta anónimo ni marginal, y el reconocimiento de su obra le meritó varias distinciones. En 1945 recibió las palmas académicas del gobierno de Francia. En 1969 grabó un disco en la colección de Viva Voz México, de la UNAM. El testimonio de valía, pues perdió la voz en el 73. En el 75 recibió el premio Javier Villarrutia, el galardón de escritores para escritores. En el 76 el Premio Nacional de Ciencias y Artes en el campo lingüística y literatura, el máximo galardón que otorga el gobierno mexicano. En el 77 el gobierno de Guanajuato creó el Premio Nacional de Poesía Efraín Huerta. En el 78 recibió el Premio Nacional de Periodismo en área de divulgación cultural a través del Gallo Ilustrado, suplemento diario del Día. Efraín Huerta murió el 3 de febrero de 1982 en la Ciudad de México, a los 71 años de edad. Fue enterrado al día siguiente en Milpa Alta, al pie de los volcanes Iztaccíhuatl y Popocatépetl. Un año más tarde, el 3 de febrero de 1983, tembló en la región. Paz escribió sobre su deceso. Lo conocí cuando era estudiante de la Escuela Nacional Preparatoria. Fuimos amigos y nunca dejamos de serlo. Lo fuimos tanto que me invitó a ser uno de los 2 testigos de su primer matrimonio. Más tarde, las pasiones políticas nos separaron y nos opusieron, pero no lograron enemistarnos. Vi en él siempre al Efraín de nuestra adolescencia, al poeta apasionado e irónico, al amigo un poco silencioso y afable. En su trato, Efraín era cortés y discreto, como un buen mexicano. La violencia de algunos de sus poemas y epigramas contrastaba con su finura personal. Fue ante todo un poeta lírico. Sus obras mejores son poemas de amor, y de las emociones y sentimientos que acompañan al amor. Sensualidad, tristeza, celos, remordimientos, melancolía, júbilo. La ciudad fue para él historia política,
alabanza, impreciación, farsa, comedia, drama, picardía y muchas otras cosas. Pero sobre todo, fue lugar del encuentro y del desencuentro. Terminó esta nota apresurada y apesumbrada con una observación. Hay un Efraín Huerta poco conocido, oculto por lecturas más favorosas y atentas. La violencia de muchos de sus poemas, sus sarcasmos y su afición a las expresiones fuertes han obscurecido un aspecto de su obra juvenil. La delicadeza, la melancolía, la reserva, el gusto por las geometrías aéreas y las gamas perladas y grises. En sus primeros poemas, Huerta fue un poeta apasionado y contenido. No en balde su segundo libro se llama Línea del Alba, 1936. El título alude a las indecisas lejanías y claridades tímidas que poco a poco, conforme la madrugada avanza, se precisan. Casas, árboles, calles, gente. Al releer esos poemas de juventud, tenía apenas 21 años. Encontré una línea que, estoy seguro, no fue pensada sino vista en algún amanecer, y cuya luz siempre la acompañó. Alba suave, de codos en el valle. Reconocimiento póstumo. En 1983 se abrió la Biblioteca Efraín Huerta, en Celaya, Guanajuato. En 1988 el Fondo de Cultura Económica publicó su poesía completa, bajo el cuidado de Martí Soler, y con prólogo de David Huerta. Lleva su nombre también la librería del Fondo de Cultura Económica en León, Guanajuato. Además, en las últimas 3 décadas, ya ha habido distintas celebraciones conmemorativas, rescates de textos y reediciones. Este 2014, junto con el homenaje nacional, su nombre quedó detallado en letras de oro en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, al igual que los de José Revueltas y Octavio Paz. Bienvenido, Efraín Huerta. Con esto le vamos a dejar hoy. Muchísimas gracias a Tito por venir. Ya vamos a llegar a la parte interesante de Huerta, que son sus textos. Y solamente quiero decir que no sé quién haya sido el editor de este libro, pero eres un pendejo, güey. ¿Cómo se te ocurre ponerle letras azul a un texto, neta, güey? Pero bueno, muchas gracias por venir. ¿Sabes también que estaba pensando? Cómo tristemente ya no producimos a este tipo de personas como país, güey. Nos concentramos en exacerbar la estupidez y en admirar al más idiota, ¿no? Yo lo fui muchísimos años, güey. Entonces, pues sí se puede ser diferente, ¿no? Sí vale la pena pensar qué tipo de sociedad queremos producir. Si queremos producir pensadores como estos, o como lo que consumes en la casa de los famosos, mi queridísimo todo tibio. Adiós. Muchas gracias a ti por venir. 1. La Ciudad de México. La Ciudad de México es uno de los espacios emblemáticos de la poesía de Efraín Huerta. La conocía profundamente, era parte de ella y la vivía con intensidad. Algunos de los temas distintivos de estos poemas son el despunte del alba, sus personajes misteriosos y espectrales, el amor y el odio, la solidaridad y la soledad. Los hombres del alba. Y después, aquí en el oscuro seno del río más oscuro, en lo más hondo y verde de la vieja ciudad, estos hombres tatuados, ojos como diamantes, bruscas bocas de odio más insomnio, algunas rosas o azucenas en las manos, y una despertante ráfaga de fulgor, de sudor. Son los que tienen en vez de corazón un perro enloquecido, o una simple manzana luminosa, un frasco con saliva y alcohol, o el murmullo de la 1 de la mañana, o un corazón, como cualquiera otro. Son los hombres del alba, los bandidos con la barba crecida y el bendito cinismo endurecido, los asesinos cautelosos con la ferocidad sobre los hombros, los maricas con fiebre en las orejas y los blandos riñones, los violadores, los profesionales del desprecio, los del aguardiente en las arterias, los que gritan, aúllan como lobos con las patas heladas, los hombres más abandonados, más locos, más valientes, los más puros. Ellos están caídos de sueño y esperanza, con los ojos en alto, la piel gris y un eterno sollozo en la garganta. Pero hablan. Al fin la noche es una misma, siempre, y es fugitiva. Es un dulce tormento, un consuelo sencillo, una negra sonrisa de alegría, un modo diferente de conspirar, una corriente tibia y temerosa de conocer la vida, un poco envenenada. Ellos hablan del día que no les pertenece, en que no se pertenecen, en que son más esclavos del día.
en que no hay más camino que un prolongado silencio o una definitiva rebelión. Pero yo sé que tienen miedo del alba, se queman la noche y sus lecciones escalofriantes, sé de la lluvia nocturna cayendo sobre sus cadáveres, sé que ellos construyen con sus huesos un sereno monumento a la angustia. Ellos y yo sabemos estas cosas, que la gemidora metralla nocturna, después de alborotar brazos y muertes, después de oficiar apasionadamente como madre del miedo, se resuelve en rumor, en penetrante ruido, en cosa helada y acariciante, en poderoso árbol con espinas plateadas, en reseca alambrada, en alba, en alba, en alba con eficacia de pecho desafiante. Entonces, un dolor desnudo y terso que aparece en el mundo. Y los hombres son pedazos de alba, son tigres en guardia, son pájaros entre hebras de plata, son escombros de voces, y el alba, negrera, se mete en todas partes, y en las raíces torturadas, en las botellas estallantes de rabia, en las orejas amoratadas, en el húmedo desconsuelo de los asesinos, en la boca de los niños dormidos. Pero los hombres del alba se repiten, en forma clamorosa, y ríen y mueren como guitarras pisoteadas, con la cabeza limpia y el corazón blindado. Está bueno, güey. Nunca había leído nada de Huerta, güey. La muchacha ebria. Este lánguido caer en brazos de una desconocida, esta brutal tarea de pisotear mariposas y sombras y cadáveres, este pensarse, árbol, botella o chorro de alcohol, huella de pie dormido, navaja verde o negra, este instante durísimo en que una muchacha grita, gesticula y sueña por una virtud que nunca fue suya. Todo esto no es sino la noche grávida de sangre y leche, de niños que se asfixian, de mujeres carbonizadas y varones morenos de soledad, y misterioso, sofocante desgaste, sino la noche de la muchacha ebria, cuyos gritos de rabia y melancolía me hirieron como el llanto purísimo, como las náuseas y el rencor, como el abandono y la voz de las mendigas. Lo triste es este llanto, amigos, hecho de vidrio molido, y fúnebres gardenias despedazadas en el umbral de las cantinas, llanto y sudor molidos, en que hombres desnudos con solo negra barba y feas manos de miel se bañan sin angustia y sin tristeza, llanto ebrio, lágrimas de claveles, de tabernas enmohecidas, de la muchacha que se embriaga sin tedio ni pesadumbre, de la muchacha que una noche, y era una santa noche, me entregara su corazón derretido, sus manos de agua caliente, césped, seda, sus pensamientos tan parecidos a pájaros muertos, sus torpes arrebatos de ternura, su boca que sabía a taza mordida por dientes de borrachos, su pecho suave como una mejilla con fiebre, y sus brazos y piernas con tatuajes, y su naciente tuberculosis, y su dormido sexo de orquídea martirizada. A la muchacha ebria, la muchacha del sonreír estúpido y la generosidad en la punta de los dedos, la muchacha de la confiada, inefable ternura para un hombre, como yo, escapado apenas de la violencia amorosa. Este tierno recuerdo siempre será una lámpara frente a mis ojos, una fecha sangrienta y abatida. Por la muchacha ebria, amigos míos. ¡Ting! Declaración de odio. Porque ha llegado la hora del odio y vamos a caer, los unos al lado de los otros, muertos, confundidos. Arturo Serrano Plaja. La ville folle qui rementus les jours sesuliers. Quién sabe qué verga quiso decirse francés. Paul Eulerand. Esto no es un poema, es casi una experiencia. Raúl González Tuñón. Estar simplemente como delgada carne ya sin piel, como huesos y aire cabalgando en el alba, como un pequeño y mustio tiempo, duradero entre penas y esperanzas perfectas. Estar vilmente atado por absurdas cadenas y escuchar con el viento los penetrantes gritos que brotan del océano. Agonizantes pájaros cayendo en la cubierta de los barcos oscuros y eternamente bellos, o sobre largas playas ensordecidas, ciegas, de tanta fina espuma como miles de orquídeas. Porque
Qué alto mar, sucio y maravilloso. Hay olas como árboles difuntos. Hay una rara calma y una fresca dulzura. Hay horas grises, blancas y amarillas. Y es el cielo del mar, alto cielo con vida, que nos entra en la sangre dando luz y sustento a lo que hubiera muerto en las traidoras calles, en las habitaciones turbias de esta negra ciudad. Esta ciudad de ceniza y tenzontle, que cada día menos puro, de acero, sangre y apagado sudor. Amplia y dolorosa ciudad donde caben los perros, la miseria y los homosexuales, las prostitutas y la famosa melancolía de los poetas, los rezos y las oraciones de los cristianos. Sarcástica ciudad donde la cobardía y el cinismo son alimento diario, de los jovencitos alcahuetes de talles ondulantes, de las mujeres asnas, de los hombres vacíos. Ciudad negra o colérica, o mansa o cruel, o fastidiosa nada más, sencillamente tibia, pero valiente y vigorosa porque en sus calles viven los días rojos y azules de cuando el pueblo se organiza en columnas, los días y las noches de los militantes comunistas, los días y las noches de las huelgas victoriosas. Los crudos días en que los desocupados adiestran su rencor, agazapados en los jardines, en los quicios dolientes. Los días en la ciudad, los días pesadísimos como una cabeza cercenada en los ojos abiertos. Estos días, como frutas podridas, días enturbiados por salvajes mentiras, días incendiarios que padecen las curiosas estatuas, y los monumentos son más estériles que nunca. Larga ciudad con sus albas como vírgenes hipócritas, con sus minutos como niños desnudos, con sus bochornosos actos de vieja díscola y aparatosa, con sus callejuelas donde mueren extenuados, al fin, los roscos emboscados y los asesinos de la alegría. Ciudad tan complicada, hervidero de envidias, criadero de virtudes deshechas al cabo de una hora, páramo sofocante, nido blando en que somos como palabra ardiente desoída, suficiente en que vamos como un tránsito oscuro, desierto en que latimos y respiramos vicios, ancho bosque, regado por dolorosas y punzantes lágrimas, lágrimas de desprecio, lágrimas insultantes. Te declaramos nuestro odio, magnífica ciudad, a ti, a tus tristes y vulgarísimos burgueses, a tus chicas de aire, caramelos y films americanos, a tus juventudes ice cream rellenas de basura, a tus desenfrenados maricones que devastan las escuelas, la Plaza Garibaldi, la viva y venenosa calle de San Juan Letrán. Te declaramos nuestro odio perfeccionando a fuerza de sentirse cada día más intensa, cada hora más blanda, cada línea más brusca. Y si te odiamos, linda, primorosa ciudad sin esqueleto, no lo hacemos por chiste refinado, nunca por neurastenia, sino por tu candor de virgen desvestida, por tu mes de diciembre y tus pupilas secas, por tu pequeña burguesía, por tus poetas publicistas, por tus poetas, grandísima ciudad, por ellos y su enfadosa categoría de descastados, por sus flojas virtudes de 8 sonetos diarios, por sus lamentos al crepúsculo y la soledad interminable, por sus retorcimientos histéricos de Prometeo sin sexo, o estatuas del sollozo, por su ritmo de asnos en busca de una flauta. Pero no es todo, ciudad de lenta vida. Hay por ahí escondidos, asustados, acaso masturbándose varias docenas de cobardes, niños de la teoría, de la envidia y el caos, jóvenes del sentido práctico de la vida, ruines abandonados a sus propios orgasmos, viles niños sin forma mascullando su tedio, especulando en libros ajenos a lo nuestro, ciudad, lo que nos pertenece, lo que vierte alegría y hace florecer júbilos, risas de gozo de unas bocas hambrientas de trabajo y orgullo al fin de ser varones en un mundo distinto. Así, hemos visto limpias decisiones que saltan paralizando el ruido mediocre de las calles, puliendo caracteres, dando voces de alerta, de esperanza y progreso. Son rosas o geranios, claveles o palomas, saludos de victoria y puños retadores. Son las voces, los brazos y los pies decisivos, y los rostros perfectos y los ojos de fuego, y la táctica en vilo de quienes hoy te odian, para amarte mañana, cuando el alba sea el alba, y no chorro de insultos, y no río de fatigas, y no una puerta falsa para huir de rodillas. 1937.
Wow. Me dejó sin palabras, güey. Y eso ya es mucho decir. Declaración de amor. Ciudad que llevas dentro. 1. Ciudad que llevas dentro. Mi corazón, mi pena. La desgracia verdosa de los hombres del alba. 1000 voces descompuestas por el frío y el hambre. Ciudad que lloras, mía, maternal, dolorosa. Bella como camelia y triste como lágrima. Mírame con tus ojos de tezontle y granito. Caminar por tus calles como sombra o neblina. Soy el llanto invisible de millares de hombres. Soy la roca miseria, la gris melancolía, el fastidio hecho carne. Yo soy mi corazón desamparado y negro. Ciudad, invernadero, gruta despedazada. 2. Bajo tu sombra el viento de invierno en una lluvia triste. Y los hombres, amor. Son cuerpos gemidores, olas, quebrándose a los pies de las mujeres en un largo momento de abandono. Como nardos pudriéndose. Es la hora del sueño, de los labios resecos, de los cabellos lacios y el vivir sin remedio. Pero es el viento norte una mañana larga, una selva. Nos entregará el corazón deshecho, del alba verdadera. ¿Imaginas, ciudad, el dolor de las manos y el grito brusco, inmenso, de una tierra sin vida? Porque yo creo que el corazón del alba es 1.000.000 de flores, el correr de la sangre, o tu cuerpo, ciudad, sin huesos ni miseria. Los hombres que te odian no comprenden cómo eres pura, amplia, rojiza, cariñosa, ciudad mía. Cómo te entregas, lenta a los niños que ríen, a los hombres que aman, claras hembras, de sonrisa despierta y fresco pensamiento, a los pájaros que viven limpiamente en tus jardines como axilas, a los perros nocturnos cuyos ladridos son mares de fiebre, a los gatos, tigrillos por el día, serpientes por la noche. Blandos peces al alba, ¿cómo te das, mujer de 1000 abrazos, a nosotros, tus tímidos amantes? Cuando te desnudamos, se diría, que una cascada nace del silencio donde habitan la piel de los crepúsculos, las tibias lágrimas de los relojes, las monedas perdidas, los días menos pensados y las naranjas vírgenes. Cuando llegas, resumando delicia, calles recién lavadas y edificios cristales, pensamos en la recia tristeza del subsuelo, en los que tienen de agonía los lagos y los ríos, en los campos enfermos de amapolas, en las montañas erizadas de espinas, en esas playas largas donde apenas la espuma es un pobre animal inofensivo, o en las costas de piedra, tan cínicas y bravas como leonas. Pensamos en el fondo del mar y en sus bosques de lechos, en la superficie del mar con barcos casi locos, en lo alto del mar con pájaros idiotas. Yo pienso en mi mujer, en su sonrisa cuando duerme y en una luz misteriosa la protege, en sus ojos curiosos cuando el día es un mármol redondo. Pienso en ella, ciudad, y en el futuro nuestro, o en el hijo, en la espiga, o menos, en el grano de trigo, que será también tuyo, pues que es de tu sangre, de tus rumores, de tu ancho corazón de piedra y aire, de nuestros fríos, o tibios, o quemantes y helados pensamientos, humildades y orgullo. Mi ciudad, mi gran ciudad de México, el fondo de tu sexo es un criadero de claras fortalezas, tu invierno es un engaño de alfileres y leche, tus chimeneas enormes, dedos llorando niebla, tus jardines, axilas, la única verdad, tus estaciones, campos de todos los acerados, tus calles, cauces duros para pies varoniles, tus templos, viejos frutos, alimento de ancianas, tus horas como gritos de monstruos invisibles, tus rincones con llanto son las marcas de odio y de saliva carcomiendo tu pecho de dulzura.